En el año 2011, en Perú, los científicos hicieron un descubrimiento impresionante. El fósil de una ballena cuadrúpeda. Vivió hace unos 43 millones de años en el Océano Pacífico y, a pesar de ser un ancestro de nuestras antiguas y conocidas ballenas, era muy diferente a ellas. Con 4 metros de largo, el Peregocetus usó su cola para moverse rápidamente por el agua. Y su largo hocico y afilados dientes eran ideales para cazar otras criaturas marinas. Ahora bien, lo más impresionante de este fósil es que no fue encontrado en el fondo del océano, sino en un desierto. Pero, ¿qué hacía una ballena en medio del desierto peruano? Bueno, tal vez en ese momento este lugar era un océano, ¿verdad? Pero lo más intrigante es por qué esta ballena tenía patas. Como saben, la vida en nuestro planeta comenzó en los océanos. Y con el paso del tiempo, estas primeras formas de vida se hicieron cada vez más complejas. Hasta que, hace millones de años, algunas criaturas comenzaron a abandonar los mares para vivir en tierra firme, donde continuaron evolucionando. Esto nos lleva a uno de los descubrimientos más sorprendentes en la historia de la evolución. ¿Sabías que los ancestros de la criatura más grande del planeta se encuentran entre estos animales que vivían fuera del agua? Sí. Las ballenas una vez vagaron por nuestro planeta. Entonces mira este video hasta el final. Y recordando que ya puedes suscribirte aquí abajo para ser parte de este canal. Simplemente haga clic en el botón rojo aquí abajo, ¿de acuerdo? Sigamos con el video. Para entender cómo una ballena alguna vez vivió fuera del agua. Necesitamos volver al agua, que es donde comenzó la vida en nuestro planeta. Hoy lo que nos importa es saber que la vida comenzó en los océanos. Apareció microscópicamente, pero pasó por una evolución y dio lugar a diferentes especies de plantas y animales. Y como ya saben, muchas de estas especies todavía están en el agua hoy en día, como los peces y todas las plantas acuáticas. Pero en algún momento de la historia aparecieron animales que comenzaron a salir de los océanos para vivir en la tierra. Todavía no conocemos todos los detalles de esta aventura evolutiva, pero conocemos a uno de sus principales actores. Se trata del tictálico, que vivió hace unos 375 millones de años. El tictálico era un pez carnívoro que medía hasta casi 3 metros y fue uno de los animales que hizo la transición de los mares a la tierra. Recordando que esta transición aquí solo se aplica a los animales vertebrados, ¿de acuerdo? En esa época, los artrópodos, es decir, los ancestros de las hormigas y los escorpiones, ya vivían en tierra firme. Los científicos que encontraron los fósiles de Tiktaalik en Canadá creen que vivía en aguas poco profundas y de vez en cuando se aventuraba fuera del agua para dar un paseo por la playa. Tal vez los otros peces encontraron un poco extraña la costumbre de Tiktaalik de ir a tierra, pero no le importaba la opinión de los demás, porque tenía un secreto. Su cuerpo estaba adaptado para ello. Pero sus costillas y su cráneo ya eran similares a los que conocemos de los primeros vertebrados terrestres. Por cierto, los cambios en el cráneo fueron fundamentales en esta transición de la vida del agua a la tierra. Primero, los cráneos de peces se han adaptado a vivir en aguas poco profundas. Y luego, a vivir del agua. Y Tiktaalik lo muestra muy bien. Los peces tienen un hueso en el cráneo que ayuda a coordinar los movimientos para comer y respirar. Pero en el Tiktaalik, este hueso ya era mucho más pequeño que en otros peces. Es decir, ya estaba pasando por estas adaptaciones. En caso de que te lo estés preguntando, este hueso se llama mandibular. Y hoy está dentro de nuestro oído. Sí, de nuestro oído. Tú y yo y todos los demás animales vertebrados terrestres que existen somos descendientes de estas primeras criaturas que vinieron a vivir fuera del agua. Como puedes imaginar, estos animales que se fueron a vivir a tierra firme sufrieron nuevas adaptaciones. Siempre de acuerdo al medio en el que vivían, así,
surgieron nuevas especies y la vida fuera de los océanos se extendió y ganó más y más criaturas diferentes. Esto sucede muy lentamente, pero todavía sucede hoy. Y entonces llegamos a uno de los caminos más bonitos de esta historia. ¿Qué le pasó al animal más grande que jamás haya existido en la Tierra, al menos entre todos los que conocemos? Hablo de la ballena azul, que puede tener el tamaño de un edificio de 10 pisos y pesar más de 150 toneladas. De hecho, esta historia no solo se aplica a la ballena azul, sino a todas las ballenas y delfines. Es decir, estamos hablando de los cetáceos, que son mamíferos acuáticos. Hace millones de años ya existían especies que pertenecían al grupo de los artiodáctilos. Sé que el nombre es difícil, pero lo explicaré. Estos son animales que tienen pezuñas con un número par de dedos. ¿Todavía es difícil de imaginar? Basta pensar en algunas especies que pertenecen a este grupo, como camellos, hipopótamos, vacas y cerdos. Bueno, se hizo más fácil, ¿verdad? Espera. ¿Cómo son primos las ballenas y los cerdos? Fácil, miremos bien esta historia. Sigamos hablando de nuestros queridos amigos artiodáctilos. Si estos animales tuvieran pezuñas, como hemos visto aquí, podemos asumir que caminaron sobre la tierra. Bien. Pero hace 52 millones de años. Esta historia se desvió un poco con este animal aquí. Esta amigable criatura se llamaba Endoyus y vivía en Asia. Por cierto, sabemos dónde vivieron él y todos los animales que aparecen en este video, porque es en estas regiones donde se encontraron sus fósiles. Este animal, el Indoyus, parecía un roedor y era del tamaño de un gato y no solo vivía en la tierra. También nadaba como un carpincho. Ahí estaba el Indoyus bañándose en los ríos asiáticos. Y a algunos descendientes de los Indoyus les gustó tanto esta idea que se adaptaron cada vez más a vivir en el agua. Este es el caso de Pakicetus, que vivió en el planeta hace unos 50 millones de años. ¿Recuerdas que Indoyus nadaba? Pakicetus, que vivía en lo que ahora es Pakistán, ya se había sometido a una mejora y su oído se adaptó para oír bajo el agua. En otras palabras, podemos suponer que este animal existió durante mucho tiempo, es uno de los primeros cetáceos que existieron. Pero tranquilos que nuestra historia no ha terminado. Hace 49 millones de años, el Ambulocetus también existía en la región de Pakistán. Este animal todavía podía caminar en tierra firme, pero de una manera muy lenta y torpe. Es decir, su locomoción y anatomía corporal ya estaban adaptadas para el agua. El agua más salada. Pero volviendo a los mares, no tuvo miedo de hacerlo. Todavía tenía patas. Pero solo estaba bajo el agua. Y luego pasó el tiempo y 6 millones de años después, fue el turno de Dorodon. Y aquí hay algunas cosas importantes. Uno de ellos es el tamaño de estos animales, que aumentaba con cada especie que veías, lo que explica por qué muchas ballenas son enormes. ¿Recuerdas que Indoyus era del tamaño de un gato? Este descendiente suyo, el Dorudon, ya medía 5 metros de largo. Pero hablando de Dorudon, lo más genial es su cara, porque ya parece un delfín. Y los científicos creen que ya tenía una cola enorme, como ballenas y delfines. ¿Ves cómo nos acercamos a las características de los animales que existen hoy en día? Estas son solo algunas de las especies que participaron en este cambio de la tierra al agua salada. Esta historia evolutiva también presentó otros tipos de animales. Uno de ellos es nuestro amado peregosito, que viste al principio del video. Y cada especie que surgió en este viaje tuvo nuevos cambios que facilitaron la vida bajo el agua. Piensa en las transformaciones en el cráneo que fueron esenciales para los animales que abandonaron los océanos. Esto también le sucedió a los ancestros de las ballenas cuando regresaron al agua. Basta con mirar el orificio nasal, por ejemplo, que no es más que la nariz de la ballena. Desde el Dorudon,
esta nariz comenzó a cambiar de lugar, yendo desde el hocico hasta la parte superior de la cabeza. Sí, ese agujerito que usa la ballena para respirar es una nariz. Pero, ¿qué pasa con esa charla de que las ballenas alguna vez caminaron sobre la tierra? No sé, me resulta un poco difícil de creer. De estar en ella. Entonces, estos cambios no solo ocurrieron en la nariz, sino en todo el cuerpo de la ballena. Otro ejemplo es en la parte posterior de su cuerpo, con huesos que literalmente no sirven para nada. Estos huesos no son más que los restos de las patas traseras de estas especies que visten. Y todos estos cambios y adaptaciones nos llevan al mundo actual con las ballenas y delfines que conocemos. Por supuesto, esto es solo una parte de la historia de la evolución de las ballenas y los delfines. Pero es una de las partes más importantes. Porque en tan solo unos pocos millones de años, que es muy poco tiempo cuando pensamos en la evolución, hubo un cambio total en estos animales. Ahora, ¿sabes qué es lo mejor de toda esta historia? Es saber que lo más genial es que todos estos cambios que viste aquí fueron consecuencias del ecosistema en el que vivían estos animales. Los animales siempre sufren evoluciones debido a alguna presión ambiental. En pocas palabras, el entorno cambia todo el tiempo y solo las especies que se adaptan a él pueden sobrevivir. Esta es una regla que se ha repetido a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. Toda especie sufre adaptaciones y cuando estos cambios hacen posible la supervivencia, la especie deja descendientes que, con el tiempo, adquieren nuevas adaptaciones. A lo largo de millones de años, todos estos cambios se acumulan y generan nuevas especies. Y eso ha sido todo por hoy. No te olvides de suscribirte en mi canal, dale me gusta al video que eso ayuda a ser compartido y comenta aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en otra aventura más de experiencia narrada. Hasta pronto.